Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, doctora, por la presentación, al doctor Fulgencio Severino por la grata invitación de invitarnos al país más lindo del Caribe, la República Dominicana. Para nosotros es un verdadero placer, de parte de la doctora Navas y de parte mía, pues poder estar aquí compartiendo de nuevo después de una pandemia terrible y poder reencontrarnos entre amistades. De verdad, tenemos ya varios años contribuyendo y colaborando y para nosotros es un verdadero placer. La conferencia a continuación es una conferencia que espero los motive mucho en lo que ha sido nuestra experiencia en el manejo clínico de la insuficiencia mitral y la insuficiencia cardíaca. Y siendo un intervencionista, no solo en la parte coronaria, sino realmente mi enfoque, mi trabajo siempre ha sido en la parte estructural, lo que es TAVI, el uso de tratamientos percutáneos valvulares. Y teniendo la oportunidad de trabajar con una colega y un grupo de cardiólogos especialistas en la insuficiencia cardíaca, ha sido una experiencia espectacular. Y realmente es una relación de equipo sumamente importante que al final el que más se beneficia es el paciente. De manera que en sus centros, esta relación en equipo y en trabajo y en colaboración multidisciplinaria con el grupo de insuficiencia cardíaca, los intervencionistas, los cirujanos, es esa simbiosis que lleva, pienso yo, a la excelencia. Entonces, ya para entrar un poco en el tema, y esto es una conferencia que vamos a dar en conjunto, la doctora y yo, ya que en todos los casos que vamos a presentar ha habido participación mutua y hemos levantado cierta experiencia en el manejo de estos pacientes. La insuficiencia mitral, vamos a pasar la diapositiva. Sí, vamos a poner una presentación. Estamos bien. La insuficiencia mitral es extremadamente prevalente en pacientes con insuficiencia cardíaca. Y lo mismo es igual decir que dentro de la insuficiencia cardíaca hay muchos pacientes con insuficiencia mitral. Si observamos en esta gráfica, recordamos que casi el 60%, más del 40% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen algo de insuficiencia mitral y por lo general es una insuficiencia mitral funcional. De manera que esto es una condición que se da muy de la mano y la presencia de insuficiencia mitral generalmente conlleva la insuficiencia cardíaca y viceversa, porque es una patología funcional de la válvula mitral. Y es una condición desde el punto de vista de pronóstico muy mala. Aquí podemos ver las curvas de Kaplan-Meier, podemos apreciar que casi el 50% de pacientes con insuficiencia mitral moderada a severa mueren al cabo de 5 años con insuficiencia cardíaca. De manera que el diagnóstico temprano, precoz y el tratamiento específicamente dirigido a la insuficiencia mitral es extremadamente importante para cambiar esas curvas y la historia natural de esta enfermedad. De igual manera es importante como cardiólogo general y aquellos que están en formación reconocer en estadio temprano qué tipo de insuficiencia mitral se trata, porque no es lo mismo una insuficiencia mitral primaria que una insuficiencia mitral secundaria o de tipo funcional. No es lo mismo una patología de válvulas bioprostéticas degenerativa o una fuga paravalvular. Todos tienen tratamientos distintos, todos conllevan a pronósticos distintos y es importante entonces como cardiólogo ponerle apellido al tipo de insuficiencia mitral. Ahora, no obstante, el más importante, digamos, el que más prevalencia y con el que más se ve y se aprecia es la insuficiencia mitral funcional o a veces isquémico de tipo secundario. Entonces, a continuación vamos a presentar 4 casos clínicos para darle un poco de dinámica y fluidez a la presentación. Casos que de pacientes propios, de experiencia propia que hemos tenido en nuestro servicio para así pues entrar en discusión y explorar la relación que guarda la insuficiencia mitral con la insuficiencia cardíaca. Doctora, ¿quiere presentar? ¿Aló? Sí, se escucha buenísimo. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias antes de empezar con el primer caso por la invitación. Siempre es un placer venir a este país. Y bueno, después de esta pandemia y de tanto tiempo sin viajar, de verdad que buenísimo que este sea el primer lugar al que salimos a dar una conferencia. Muchísimas gracias, doctor Warden, por la invitación. Gracias, Fulgencio, por siempre pensar en nosotros. Y bueno, esta conferencia realmente la pensamos para ser un poco interactiva. Hay una pregunta por cada caso. Voy a preguntar, si quieren levantar la mano, decir algo,
sería buenísimo para hacerla un poco más interactiva, pero bueno, como quieran. El primer caso es de una paciente de 57 años, afroamericana, que nos llegó a nuestra consulta clínica por regurgitación mitral severa. Había tenido 2 admisiones recientes por falla cardíaca descompensada en los últimos 6 meses y ya venía con una historia de una cardiomiopatía no isquémica con una fracción de eyección de más o menos 25%. Cuando la vi en mi consulta, tenía una clase funcional de 3, con bastante dificultad respiratoria, no tenía todavía un desfibrilador, vino con un Life Vest, y en el electrocardiograma tenía un ritmo sinusal normal, un bloqueo primario y un QRS de normal. Tenía una historia de VIH, hipertensión, asma y apnea del sueño. Y realmente estaba con buena terapia médica, estaba con losartán, carvedilol, espironolactona y furosemida para el manejo de su falla cardíaca. Al examen físico, una paciente más o menos obesa con un BMI de 35, una presión de 104/69, una frecuencia de 74 y realmente no es que estuviera con un poco de distensión yugular, un poco de edema bilateral de miembros inferiores y se le escuchaba un buen soplo 3/6 holosistólico. En los exámenes de laboratorio mostraban que estaba con el sodio bajo, hipercalemia, un poquito de falla renal con una creatinina de 1.5. Y este es el primer ecocardiograma. No sé si quieras comentar. Sí, entonces una presentación muy típica en consulta externa, una paciente afroamericana que se presenta con lo que aparenta ser una cardiopatía dilatada. Podemos ver que es global, no pareciera ser isquémica. Y vemos que el anillo del plano valvular está bastante distendido. Este es el eco con el que llega el paciente, nos presenta en consulta y en ese momento que yo vi el paciente junto con la doctora Navas discutimos las distintas opciones. Aquí podemos apreciar un cuadro característico y típico de lo que llamamos una insuficiencia mitral severa de tipo funcional por dilatación de anillo y por alargamiento de las cuerdas tendinosas que disminuye el punto de coaptación de la válvula mitral. En resumen, los hallazgos del eco es una fracción de eyección del 20 al 25%, con una fracción del ventrículo derecho conservada, una insuficiencia mitral de 3 a 4 cruces y unas presiones pulmonares de 60 milímetros de mercurio. Entonces, la pregunta aquí en consulta, tiene este paciente enfrente y hablando un poco de la insuficiencia cardíaca y de la insuficiencia mitral, ¿cuál es el tratamiento? ¿Cuál es la opción ideal o el manejo correcto de este paciente en este momento? Entonces, la primera opción es optimizar su terapia médica, ya sabemos más o menos en lo que está. La siguiente opción es referirla al cirujano cardiotorácico para un reemplazo o reparación de la válvula. La razón por la que me llegó a mí, de pronto para pensar que es momento de pensar en trasplante o algún dispositivo ventricular, referirla al electrofisiólogo a ver qué pueden hacer, de pronto resincronización, o referírsela al doctor Cubedo para un clip de la válvula mitral. ¿Quiénes piensan que la terapia médica es lo que deberíamos hacer? Optimizarla. ¿Pueden levantar la mano? Pueden levantar la mano. Opción número 1. ¿Uno? ¿No? ¿Nadie? El doctor Severino. Severino, muy bien. Okay. Opción número 2, referir a cirugía cardiovascular. ¿Mitral clip? El mitral clip. Tú dices opción mitral número clip. 5. Okay. ¿Alguien opina número 3 o 4? Ok. Bueno, tenemos algo de discrepancia en la audiencia, lo cual es bueno porque es un caso interesante y nuevamente pensamos que de esta forma didáctica permite realmente poner en contexto y en vida práctica lo que es el manejo de estos pacientes y lo que debe suceder. En este caso, muy apropiadamente la doctora decidió optimizar el tratamiento médico. Doctora, si quiere proceder con lo que decidió hacer. Bueno, entonces le paré losartán, le inicié sacubitril valsartán. Le cambié la furosemida porque realmente estaba en una dosis bastante baja y si se acuerdan tenía algo de distensión yugular, tenía algo de edema de miembros inferiores. Se lo cambié a bumetanida 1 miligramo 2 veces al día y le continué la misma dosis de espironolactona y carvedilol. Ahora, doctor, el paciente tenía un potasio de 5.5. En ese caso, ¿por qué no le paramos la aldactona? Bueno, esto fue ya después que la traté un poco en el hospital y le bajé el potasio. Sí, ambas la espironolactona y la combinación de sacubitril valsartán es una contraindicación con un potasio de más de 5.
Entonces, bueno, sí, no. Esto fue el seguimiento después de 3 semanas de cambiarle la terapia médica. Le ordené laboratorios antes de venir a verme. Seguía con un poco de hipercalemia, probablemente por la combinación de la espironolactona y el sacubitril/valsartán, pero la función renal se le había mejorado significativamente. Si se acuerdan, la creatinina era 1.5, le bajó a 0.7. Había perdido más o menos 10 libras. En ese momento ya le había ordenado una resonancia por su historia de VIH. Quería fijarme que no tuviera otro tipo de cardiomiopatía no isquémica, de pronto infiltrativa. Y ese MRI mostró una fracción de eyección de 38%. O sea, una mejoría clínica importante Sí. después de optimizar el tratamiento médico con el sacubitril, el Entresto, ¿no? Entonces, en ese momento se decide hacer un eco de seguimiento. En este caso se hizo un eco transesofágico, pensando de que tal vez la insuficiencia mitral aún era importante. Vemos aquí, después de un mes, que hubo una mejoría sustancial en la fracción de eyección del 25% al 40%, tan solo con optimización médica y tratamiento médico adecuado. Vemos de una manera realmente importante cómo la insuficiencia pasó de 3 a 4 cruces a básicamente un cruce, si acaso, con mejoría de la función ventricular. Esto es un ejemplo dramático y realmente no siempre observamos este tipo de respuesta, pero nos hace recordar la importancia de seguir pautas y algoritmos en el tratamiento médico. Uno siempre debe tratar de optimizar el tratamiento médico y es una demostración clara y evidente como una sobrecarga de volumen distiende el ventrículo, compromete su función ventricular y empeora el cuadro de insuficiencia mitral de forma importante. También nos hace recordar que a veces cuando la función renal va en vías de empeorar, a veces el uso de diuréticos adecuados y el aumento del gasto cardíaco y mejoría de la perfusión tisular mejora el cuadro de insuficiencia renal. Entonces, ¿cuál es el aprendizaje? El aprendizaje, como bien hemos dicho, es el impacto de la terapia médica óptima y la diuresis efectiva en pacientes con insuficiencia mitral funcional. Si esto fuese un paciente que tuviese una ruptura de cuerdas tendinosas, el tratamiento médico probablemente no haga mucho. Y ese es el mensaje y el punto más importante de esta discusión, de manera que si usted tiene un paciente en consulta o bien sea en el hospital, antes de decidir sobre una intervención, hagamos la optimización médica de este paciente. Y hay literatura que apoya esta terapia. En este estudio se aprecia el manejo clínico de pacientes con insuficiencia mitral funcional. Y en la conclusión podemos apreciar que en pacientes que son optimizados de forma médica, casi el 40% de esos pacientes se le ofrece una mejoría importante en la función ventricular y en la insuficiencia mitral. ¿Algún comentario sobre el Entresto, doctora, y su manejo, ya que este caso viene a continuación? Sí, bueno, no, realmente para los que manejamos falla cardíaca y hemos visto, no solamente cuando empezamos a utilizar esta combinación del sacubitril/valsartán en nuestras clínicas, ver el efecto que tienen los síntomas que tenga el paciente. Habían pacientes que me llegaban diciendo que se estaban sintiendo bien, igual les hacía el cambio de un lisinopril a la combinación. Y en la siguiente visita me decían, realmente me empecé a sentir mucho mejor, no sabía que estaba teniendo algo de síntomas. Y ahora que lo estamos empezando a usar intrahospitalario en el paciente que se presenta con insuficiencia cardíaca aguda, bueno, me parece que es una muy buena forma de hacerlo porque se pueden seguir los laboratorios 1 o 2 días después que se inicia la terapia y realmente su efecto vasodilatador es tan potente que el efecto sobre la hemodinamia del paciente es súper efectivo. A veces ya no estoy utilizando tanto la hidralacina o el isordil en el hospital porque con el sacubitril/valsartán es suficiente la mayoría de veces. Muy bien, podemos dar algunas preguntas para el final. Vamos con el siguiente caso. Este es un caso que recuerdo perfecto. Hace como ya 2 años me llamaron de Panamá, un colega quería referir un paciente de 78 años de edad que había ingresado al hospital con una insuficiencia mitral severa, insuficiencia cardíaca,
y pues querían referir al paciente tal vez para una terapia percutánea de reparación con el MitraClip o terapia avanzada. Inicialmente se presenta, como bien dice la diapositiva, con insuficiencia aguda, disnea, derrames pleurales, y el paciente en el hospital en Panamá fue tratado con inotrópicos, diuréticos, se le realizó una toracentesis ya que tenía derrame pleural y eventualmente fue transferido para manejo clínico avanzado. En cuanto al historial del paciente, tiene antecedentes de enfermedad coronaria con revascularización en el 2006 y luego en el 2011 tenía un marcapaso bicameral con defibrilador que fue colocado en el 2016 y los medicamentos con el que el paciente venía tomando era carvedilol, diuréticos de 40 miligramos de furosemida, Plavix, aldactona y digoxina. Cuando el paciente arriba al hospital, observamos el eco y el eco muestra una cardiopatía isquémica con motilidad regional, hipoquinesis en cara anterior y septal, una fracción de eyección estimada de 35% y al parecer, bien como fue descrito, una insuficiencia mitral de 3 a 4 cruces con hipertensión moderada. Al examen físico el paciente se veía estable, de buena apariencia, no estaba en distrés respiratorio, llegó bien, después de tratamiento médico con diuréticos intravenosos y tenía un soplo leve de 2/6 holosistólico. En ese momento se le realiza un electrocardiograma y aquí podemos ver el electro que muestra un ritmo sinusal con marcapaso ventricular. Este es el eco que le realizamos en el momento del ingreso del paciente. Vemos que hay una disfunción regional con una fracción de eyección del 25% y una insuficiencia mitral de al menos 3 cruces, como bien fue descrito en el eco anterior. Ya que el paciente tenía antecedente de enfermedad coronaria, quisimos explorar las coronarias para estar seguro que no había un componente isquémico residual y mostró básicamente una anatomía estable sin necesidad de revascularización. Doctora. Bueno, entonces la pregunta con este paciente, la primera es hacer lo mismo que hicimos con el primero, que es optimizar su terapia médica. La segunda posibilidad es referirlo al cirujano cardiotorácico para un reemplazo de válvula. La tercera es mandármelo a mí para trasplante o para soporte mecánico. La cuarta es consultar al electrofisiólogo y la quinta es mandársela al doctor Cubedo para un clip. ¿Quién piensa que optimizar la terapia médica es lo correcto? Número 1. Número 1. 1. Número 2. 2. ¿Cirugía? ¿No? Número 3. ¿Trasplante? ¿Le mandamos algo a la doctora o todavía no? Cambiamos el corazón completo. Electrofisiólogo. Electrofisiólogo. ¿Algún electrofisiólogo acá? Al parecer lo vamos a dejar morir el paciente. La doctora Carnación, ¿cómo está? Y número 5, MitraClip. Ok, muy bien. La respuesta correcta en este caso es la número 4. Es un paciente que tiene insuficiencia mitral isquémico y que tiene un electrocardiograma que muestra un marcapaso del ventrículo derecho continuo, 100%. En ese caso debemos recordar y reconocer de que en algunos casos ese marcapaso de ventrículo derecho puede ser no bueno para el paciente, pues produce disincronía y en algunos casos puede producir disfunción ventricular del ventrículo izquierdo en un paciente con una cardiopatía de base. De manera que consultamos a nuestros colegas y en efecto, como bien habíamos sospechado, el paciente tenía marcapaso importante, 70% del ventrículo derecho y se le realizó un upgrade para terapia de resincronización colocando un lead en el seno coronario. Días después, el electrocardiograma muestra un electro muy consistente después de la resincronización. Vemos un QRS mucho menos prolongado, con un eje consistente con marcapaso bicameral de ventrículo izquierdo y derecho.
En ese momento el paciente no estuvo muy contento de que le decidimos no hacer nada a la válvula mitral, porque en efecto por eso fue que el paciente viajó y nunca entendió por qué lo trasladaron para ponerle un marcapaso, cuando vino con otra expectativa y no se fue muy contento. Pero al cabo de 2 semanas lo vimos en consulta y antes de regresar a Panamá, le realizamos un ecocardiograma con el propósito de evaluar la insuficiencia mitral y vemos que hubo una mejoría sustancial, no solo en la función ventricular con una resincronización efectiva, sino con una disminución importante en la regurgitación mitral y en este caso logramos prevenirle la intervención de la válvula mitral tratando y reconociendo a tiempo el efecto de la disincronía ventricular causado por un marcapaso. Y es un mensaje importante, nuevamente, ir por el algoritmo de cómo manejar la insuficiencia mitral en pacientes con insuficiencia cardíaca, fijarse en el electro, si tienen fibrilación auricular, si el tratamiento médico es adecuado o no, etcétera. Doctora. Bueno, lo seguimos 3 semanas después, estaba con clase funcional 1, acuérdense, este señor estuvo en shock en Panamá, lo tuvieron que poner en inotrópicos, este era un paciente completamente diferente. Le continuamos su tratamiento médico, en algún momento le cambiamos su inhibidor de la ECA por el ARNI y regresó a Panamá contento. Pero bueno, aquí es algo que le digo a mis fellows todos los días y es lo primero que tienen que hacer con cualquier paciente que se presente con falla cardíaca es mirar el electrocardiograma. El 70% de las veces hay algo que se puede hacer, ya sea tratar una arritmia, si hay algo que demuestre isquemia en el electrocardiograma y bueno, mirar si hay algún bloqueo de rama o que el marcapaso, si lo tiene el paciente, no está funcionando como quisiéramos óptimamente. Sí, este es un artículo publicado en Circulation. Esto no es nada nuevo, esto es algo que sabemos de hace un tiempo acá. Y desde entonces venimos enfocándonos en la terapia de resincronización y debe ser parte del algoritmo en estos pacientes. Hay estudios que demuestran, aunque en muchos de los casos, reconozco, no hace mucho en el caso de la insuficiencia mitral, sí hay casos en el que hace una diferencia marcada, como el caso que bien le hemos demostrado. Okay, bueno, este es el caso número 3. Este es un paciente, creo que le llegó a la clínica directamente al doctor Cubedo, un viernes en la tarde al final del día y yo ya estaba saliendo de mi oficina para irme a mi casa y me llamó de su oficina que tenía que venir a ver a este paciente, un señor de 76 años que se bajó del avión y llegó a la clínica a vernos. Tenía una ganancia de peso de más o menos 25 libras y simplemente al mirarlo sin necesidad de examinarlo estaba en anasarca con mucha dificultad respiratoria ahí sentadito. El señor de una historia de fibrilación auricular, enfermedad coronaria, había tenido 2 cirugías de bypass coronario en el 81 y la segunda en el 95. Tenía enfermedad renal crónica y enfermedad valvular isquémica. La fracción de eyección que teníamos en ese momento era más o menos 40% por un ecocardiograma de afuera. También sabíamos en ese momento, cuando revisamos sus récords, que tenía un diagnóstico de regurgitación mitral severa y regurgitación tricuspidia moderada severa. El señor estaba realmente solamente tratado con diuréticos, la única medicamento que era por guías era la plerenona, pero realmente cuando le pregunté por qué no estaba en un beta bloqueador, un inhibidor de la ECA o ARB o ARNI, me dijo que realmente no lo toleraba y era verdad, la frecuencia cardíaca del señor estaba más o menos en 60 en el momento que lo vimos en la clínica, no toleraba más ningún beta bloqueador y la presión estaba baja. Presión de 92,44 sobre 44, una frecuencia de 57, tenía distensión yugular bastante notable, tenía un soplo 3/6 holosistólico que se irradiaba a la axila izquierda y edema de miembros inferiores bilateral casi que está acá, arriba de la rodilla. En ese momento, bueno, realmente no había cómo tratar a este señor en su casa, entonces nada, lo admitimos al hospital, a mi servicio. En ese fin de semana yo estaba en el hospital, entonces lo iba a ver el fin de semana. Y ese era el ecocardiograma con el que llegó. Sí, entonces creo que todos están de acuerdo que un paciente que viene del exterior, que no tiene, digamos, un lugar bueno para quedarse y que está en insuficiencia cardíaca aguda con anasarca, tratamiento de elección es hospitalización con diuresis intravenosa y quizás el uso de inotrópicos. Este es el eco de admisión, podemos ver un ventrículo isquémico con una fracción de eyección no tan mala, como de 40-45%,
y una insuficiencia mitral de 3 a 4 cruces. Estos son los exámenes de sangre, doctora. Sí, el señor, bueno, no, yo no tenía más, no sabía exactamente cuál era su creatinina de base, pero estaba con una creatinina de 2.2 y un BioN de 54. También tenía un poco de anemia, una hemoglobina de 8.7 y estaba con un ProBNP elevado de 2800. La radiografía tórax mostraba edema pulmonar con una efusión derecha y, como les comenté, el electrocardiograma estaba en ritmo sinusal, una frecuencia de 60 y un QRS de 106. Bueno, cuando llegó, mi práctica y normalmente en este tipo de paciente es hacer un cateterismo derecho. Igual estábamos pensando si había que hacerle algo a la válvula, ver realmente con qué estábamos lidiando y probablemente hacer un cateterismo izquierdo ya que tenía historia isquémica y su último bypass había sido en el 95. El cateterismo derecho mostró una presión pulmonar elevada, 88/40, una presión en cuña de 35, que se correlacionaba con la presión final de diástole del ventrículo izquierdo, un gasto cardíaco de 5 con un índice cardíaco de 2.7. Y lo que llama mucho la atención de este cateterismo, bueno, y la presión de la aurícula derecha de 25, yo veo este cateterismo derecho y lo primero que pienso es que es un paciente que no tiene una falla de bomba severa, sino que está severamente lleno de volumen, o sea, este señor hay que hacerle diuresis completa porque tiene realmente un gasto cardíaco relativamente preservado. Las coronarias estaban estables. En el hospital le sacamos más o menos 12 litros de líquido con diuresis, mejoró mucho, le dimos algo de sangre para su anemia y se fue con una función renal estable. Doctora, ese paciente estaba en shock, a su juicio, su criterio. Pues realmente, basados en el cateterismo derecho y el gasto cardíaco que tuvimos, no, estaba lleno de líquido, básicamente. Sobrecarga de volumen, porque estaba un poco hipotenso también. Estaba un poco hipotenso, sí, no toleraba nada. Ok. Entonces, después de una diuresis efectiva, con casi 12 litros, se le hizo un eco transesofágico para evaluar la insuficiencia mitral. Y aquí vemos una insuficiencia mitral de 4 cruces con un PISA importante, una vena contracta importante. Y la patología aquí es típica de una insuficiencia mitral isquémica, de origen isquémico. Podemos apreciar que sí, hay algo de dilatación del anillo, pero más importante aún, la valva posterior y las cuerdas tendinosas no permiten que las valvas coapten y vemos entonces lo que pareciera ser un jet, algo posterior, un poquito excéntrico y una insuficiencia mitral bien importante con engrosamiento de las valvas. En Eco 3D es una herramienta muy útil para hacer diagnóstico y entender mejor la patología. Como bien describimos, podemos ver que el jet es bien central y se dirige posteriormente y producto de una valva posterior restringida. Así que tenemos una fracción de eyección del 45% en un paciente con un gasto cardíaco relativamente conservado, que ya tuvo una diuresis eficiente y efectiva. Las presiones pulmonares bajaron un poquito, están en 48, pero sin lugar a duda una insuficiencia mitral residual importante. Entonces, ¿qué hacer con este paciente? Bueno, le seguimos tratando de optimizar la terapia médica. Lo enviamos al cirujano para reemplazos mitral y tricuspidio. Le reparamos la válvula con el doctor Cubedo con un clip. Lo envió, ya es un señor un poquito mayor de 70 y pico, entonces nuestro candidato para trasplante habría que implantarle un dispositivo o lo enviamos para cuidados paliativos. ¿Quién va a hacer terapia médica óptima? Terapia médica óptima. Okay. ¿No? Número 2, referir a cirujano cardiovascular para reparación de válvula mitral o reemplazo. Doctora. Cirugía. Muy bien, cirugía. Número 3, mitral clip. Mitral clip. Algunos opinan que mitral clip, asistencia mecánica de ventrículo y tratamiento paliativo. Nunca esa es una buena opción. No en este caso, por lo menos. Siempre hay algo más que hacer, ¿verdad? Bueno, en este caso es el caso, digamos,
ideal, pienso yo, para un caso como un MitraClip. Es una insuficiencia mitral isquémica con una fracción de eyección del 40%. Los resultados clínicos quirúrgicos en estos pacientes no suelen ser muy buenos. De hecho, hay varios estudios donde se evalúa el tratamiento quirúrgico de la insuficiencia mitral isquémica y no pareciera dar rendimientos a largo plazo, por lo menos desde el punto de vista de pronóstico, tan favorables. Decidimos proceder. Y ¿sí? creo que la otra razón por la que decidimos que cirugía no era tan buena opción es porque ya tenía 2 cirugías previas Correcto, de había tenido corazón abierto. dos cirugías previas y las coronarias estaban estables. Entonces, el MitraClip es un procedimiento realmente espectacular. En nuestra clínica tenemos muchísima experiencia con este grupo de pacientes y lo más importante es realmente la selección del paciente. Escoger bien, como bien hemos visto, y al lado de un colega como la doctora Navas y un equipo de insuficiencia cardíaca para seleccionar el paciente ideal para este tipo de terapia. Vemos aquí cómo se realiza este procedimiento. Es un abordaje transeptal. Se introduce entonces el clip y se realiza un ajuntamiento de la valva anterior y posterior parecido a la sutura del famoso cirujano al doctor Octavio Alfieri. Y con eso logramos una disminución importante de la fuga mitral. En este caso creo que decidimos hacer una segunda implantación de un segundo clip para así mejorar del todo la insuficiencia mitral residual. Lo importante antes de colocar el segundo clip es de garantizar de que no haya una estenosis mitral residual, de manera de que no deje el paciente comprometido con una estrechez importante. Y en este caso los gradientes eran de 2-3 milímetros de mercurio y pensamos que tenía aún una insuficiencia mitral de 2 o 3 cruces que podríamos tratar. Aquí vemos el resultado final después de la implantación de un segundo MitraClip y vemos que no hay ningún tipo de insuficiencia mitral residual, muy poquita. Más importante aún, vemos un gradiente residual de 5 milímetros de mercurio a través de la válvula, que es bien aceptable para un paciente con MitraClip. Ahí se ve la imagen de fluoroscopia, las dos clips colocados por vía percutánea. Y finalmente una reducción importantísima en las presiones de la aurícula izquierda. Y esto es en tiempo real, en un corazón que está trabajando bajo mucho esfuerzo. Y cuando uno ve este tipo de respuesta hemodinámica inmediata, usted puede garantizar de que el trabajo fue bien hecho y que el paciente, más importante aún, se va a sentir de maravilla. Y ahí vemos cómo las presiones de la aurícula izquierda le bajaron de 71 milímetros de mercurio a 34 milímetros de mercurio, con normalización de los flujos de las venas pulmonares. El paciente le fue increíblemente bien, hasta el sol de hoy nos ve anualmente, más nunca ha hecho otro episodio de insuficiencia cardíaca, no se ha vuelto a hospitalizar después de 2 años y de hecho, revisando mi mail el día de ayer, regresa de Venezuela para verme en consulta dentro de 2 semanas. Y el paciente pasó a una clase funcional casi de 1,2 y una creatinina que le mejoró de 2,2 a 1,8, que es algo que vemos comúnmente después de la mejoría de la insuficiencia mitral. Este es el eco transesofágico al cabo de 6 meses y podemos apreciar que los resultados son duraderos en el tiempo y que hubo una mejoría sustancial con el uso del MitraClip. El aprendizaje aquí es nuevamente que la selección de pacientes es vital, pero más importante aún de que en pacientes con insuficiencia mitral, bien sea isquémica o funcional o bien sea degenerativa de alto riesgo, el MitraClip ofrece unos resultados extraordinarios. Y para mí lo más bonito de este procedimiento es que es muy seguro, el riesgo de complicaciones es menos del 1%. El paciente no quemas la oportunidad de hacer una cirugía si bien es necesaria porque el clip no funciona. Estos clips se pueden colocar, abrir, reposicionar en tiempo real, de manera que es muy seguro, sobre todo para este tipo de pacientes que muchas veces tienen disfunción ventricular importante, que están en estado de shock y que están muy enfermos. Esto es no solo un ejemplo de un paciente, pero hay estudios que apoyan la terapia del MitraClip en el manejo de este paciente con insuficiencia mitral funcional, bien sea isquémico o de origen funcional puro. El estudio COAPT mostró claramente desde los primeros estudios publicados donde demuestra una evidencia importante en las tasas de rehospitalización comparado al MitraClip
con terapia médica óptima en pacientes con insuficiencia mitral funcional, un número a tratar de solo 3.1 con un beneficio importantísimo en las tasas de rehospitalización. Más importante aún, cuando vemos las curvas a largo plazo, podemos apreciar que las tasas de mortalidad son casi la mitad, una reducción importantísima en el índice de mortalidad en este tipo de pacientes, y vemos que las curvas continúan separándose en el tiempo. Y este es de los primeros estudios hechos en el mundo que se demuestra un beneficio de mortalidad por una intervención, bien sea quirúrgica o percutánea, y hace que el MitraClip sea aprobado como tratamiento de elección para este tipo de pacientes, siempre y cuando el paciente esté tratado óptimamente y aprobado por el Heart Team y el grupo de insuficiencia cardíaca. El beneficio de esta terapia afecta a todos los subgrupos de pacientes, no importa la edad, no respeta el grado de insuficiencia mitral, bien sea de 3 o 4 cruces, no afecta los volúmenes del ventrículo o bien la fracción de eyección de base, o si es de origen isquémico o funcional. Las características, voy a adelantar ¿tenemos otro? ¿Hay otro caso? Hay un casito más. Entonces, para ir adelantando, para rediscutir el último caso. Entonces, ya para finalizar el caso número 4, nos quedan creo que 10, 12 minuticos. Bueno, el último caso es un caso de un paciente de 66 años que llegó a un hospital fuera de la clínica con un infarto. Le realizaron un cateterismo que mostraba enfermedad difusa en la circunfleja, era la arteria culprit, y tenía una obstrucción crónica de la coronaria derecha. Durante ese cateterismo que le realizaron en otro hospital, el paciente tuvo dificultad respiratoria, se puso hipoxémico, lo tuvieron que intubar en el cath lab, lo ventilaron, le tuvieron que implantar un Impella CP a la fuerza máxima, que es P8, y en ese momento, obviamente porque el paciente se puso inestable, no le pudieron practicar ningún tipo de procedimiento. El paciente se puso hipotenso, le tuvieron que empezar impresores con norepinefrina, dobutamina. El eco en admisión en ese momento mostró una fracción de eyección de 20%, tenía quinesis de la pared posterior e inferior y de la pared lateral, una presión pulmonar de 75, algo de regurgitación mitral y regurgitación tricuspidia moderada. El señor siguió empeorándose con empeoramiento de la función renal, y en ese momento nos llamaron del hospital donde estaba para que lo recibiéramos para transferencia por shock cardiogénico, para que lo evaluáramos para terapias avanzadas como trasplante o soporte mecánico permanente. En el día que llegó, simplemente me gusta mostrar estos laboratorios porque realmente es un paciente que llegó muy enfermo en un shock cardiogénico gravísimo, con un pH de 7.1, supremamente acidótico, hiponatrémico y con falla multiórgano. En ese momento él estaba intubado, con falla renal aguda, y como ustedes ven también tenía elevación de la función hepática. Esta es la radiografía de tórax, que muestra realmente muchísimo edema pulmonar. Como pueden ver, ven el Impella en el ventrículo izquierdo. Este es su electrocardiograma, ritmo sinusal, un QRS relativamente normal. El señor realmente siguió enfermo, lo continuamos con el Impella, le repetimos un ecocardiograma. En ese momento vimos una regurgitación mitral que seguía siendo moderada, de leve a moderada, las presiones pulmonares le habían mejorado un poco y la función del ventrículo izquierdo también le había mejorado un poco, una fracción de eyección de 35%. Aunque lo teníamos con Impella y con el soporte hemodinámico apropiado, realmente el paciente no siguió mejorando, entonces hicimos un upgrade del Impella que tenía a un Impella 5, que lo hacemos en la subclavia. Siguió con empeoramiento de la función renal y tuvimos que empezarlo en diálisis. Y el paciente permanecía en shock cardiogénico con un Impella 5 y norepinefrina, epinefrina, y vasopressin. 12 días después de la admisión a nuestro hospital, el ecocardiograma mostraba una fracción de eyección que estaba un poco mejor, de 40%, pero empeoramiento de la insuficiencia mitral. En ese momento decidimos repetirle el cateterismo izquierdo y se le hizo un stent de la OM2, y creo que eso fue todo lo que le hicimos en ese momento.
Después de ponerle el stent, realmente no hubo mejoría, seguía requiriendo 3 medicamentos diferentes para mantenerle la presión, no le podíamos bajar al soporte que tenía con el Impella. Y cuando lo vi en este día, realmente mi preocupación es que el Impella probablemente le estaba produciendo empeoramiento de la insuficiencia mitral. Entonces decidimos hacerle un eco transesofágico para ver si era que el Impella estaba empujando alguno de los leaflets de la válvula mitral y habría que reposicionarlo. Este es el TI. Sí, este es un caso que es muy importante reconocer porque le puede pasar a ustedes el día de mañana. Un caso donde un paciente está en shock cardiogénico, no mejora con asistencia mecánica, no mejora con inotrópicos, pasan 5 días, 7 días, 8 días, vemos un electro que no muestra cambios isquémicos, de manera que no pareciera ser algo isquémico agudo al menos, aunque llegó inicialmente con un infarto inicial, no ST, y una insuficiencia mitral de 2-3 cruces que no pareciera ser la causa. Indagando en el servicio, ¿por qué el paciente sigue tan enfermo? Fue cuando se decide hacer entonces el eco transesofágico y aquí podemos encontrar la respuesta. El paciente tenía una insuficiencia mitral tal vez mucho peor de lo que sospechábamos y con el eco transtorácico no conseguíamos la respuesta. De hecho, si usted aprecia aquí, vemos que es un jet muy disperso que se va tanto en sentido anterior como posterior. Y aquí podemos observar en el ventrículo lo que pareciera ser la ruptura de la base de un músculo papilar después de un infarto. Claro está que como tienes un Impella de 5.5 que bombea casi 4 o 5 litros por minuto, enmascara y esconde el grado de insuficiencia mitral y lo lleva de 5 cruces a 2 a 3 cruces. Entonces es algo que hay siempre que mantener en cuenta. Si usted tiene un balón intraórtico, si tiene un mecanismo de apoyo ventricular tipo Impella y usted ve de 2 a 3 cruces de insuficiencia mitral, eso puede ser más bien 4 o 5 cruces en vida real. Y es un punto importante que justamente traemos a cotición porque desde el punto de vista práctico uno siempre tiene que tener eso en cuenta y la doctora fue muy audaz en decir algo está pasando, no termino de entender por qué no sale, el ventrículo no se ve tan mal y era una insuficiencia mitral producto de una ruptura parcial de la base del músculo papilar como podemos apreciar ahí en este eco que les acabo de mostrar. De manera que en este momento me llaman en consulta, doctor Cubedo, tenemos un paciente en shock con inotrópicos, Impella, el cirujano obviamente no quiere operar a un paciente que está ya 10 días intubados en shock y en un estado metabólico con acidosis láctica, etcétera. A ver si se le podía hacer algo desde el punto de vista percutáneo. Y en ese momento, y ya para adelantar, decidimos abordar el paciente desde el punto de vista percutáneo para tratar de resolver el problema agudo, al menos tratar de estabilizar la válvula, a ver si lo podíamos sacar adelante después de una insuficiencia mitral producto de una complicación isquémica. Fue un caso bien difícil, obviamente, en un paciente en shock cardiogénico, en estado agudo, pero tuvimos mucho éxito. En este caso entramos por vía transeptal, ya el paciente venía anestesiado, ahí puede apreciar a través de la válvula aórtica la cánula del Impella y la insuficiencia mitral casi de 4 a 5 cruces. Para un caso como esto, estabilizar la válvula puede ser bien dificultoso y en algunos casos hay que implantar más de 2 o 3 clips para estabilizar la válvula mitral. Pero fue gracias a esta terapia que tuvimos a disposición en mano que logramos realmente cambiarle la historia natural del paciente y salvarle la vida a este paciente. De manera que aquí demostramos, uno, el reconocimiento importante de la insuficiencia mitral en casos de shock cardiogénico, que a veces puede estar enmascarado. Número 2, la terapia del MitraClip en casos agudos donde hay shock cardiogénico, donde quizás el riesgo quirúrgico sea prohibitivo en un paciente semejante. Aquí vemos el resultado final, el paciente sale de sala con un gradiente a través de la válvula mitral de 6 milímetros de mercurio y más impactante aún, una disminución importante en las presiones de la aurícula izquierda de 50 milímetros de mercurio a 18 milímetros de mercurio con solo un cruce de insuficiencia mitral en el paciente.
para adelantar, el paciente anduvo muy bien. Al cabo de 48 horas la diferencia fue realmente marcada en el cambio hemodinámico. Empezó a orinar, empezó a perfundir los riñones y empezamos a bajar los inotrópicos y poco a poco a ir haciendo el destete de la terapia mecánica del dispositivo de Impella. Doctora, ¿quiere finalizar? Bueno, en el primer día posoperatorio le pudimos sacar los 3 pressors en lo que estaba, ya no lo necesitamos más, le dejamos el Impella y como ustedes ven, antes el radiografía de tórax antes y después de los clips, ya los pulmones se le empezaron a aclarar finalmente. Aquí se pueden apreciar los clips en la radiografía, si nunca los ha visto. El Impella. Así lucen. De ahí le pudimos sacar el Impella, siguió mejorando y lo sacamos para rehabilitación 2 semanas más tarde. Entonces, este realmente es el caso que yo creo que, bueno, a mí me enseñó cantidades porque aprendí que con soporte mecánico, como me lo mencionaba el doctor Cubedo, realmente una ecografía transtorácica no siempre nos va a decir exactamente lo que está ocurriendo con la válvula mitral. Y si veo que el ecocardiograma muestra una regurgitación mitral de 2 cruces, generalmente trato de investigar un poquito más. Lo que hago es que llamo a la técnica, me paro al lado de la cama del paciente con la técnica y bajo el soporte mecánico a lo que más pueda, si es con una balloon pump o con un Impella, y ahí normalmente uno ve el cambio inmediato en el grado de la regurgitación mitral. Bueno, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta. Muchas gracias. Espero que haya sido didáctico y algo divertido. Es un formato un poco distinto, pero realmente casos extraordinarios y vemos entonces la importancia de las distintas opciones en el tratamiento médico. Okay. Muchas gracias. No creo que voy yo. Voy a quitarle el turno al doctor Cubedo. ¿Tú quieres conectarte? Simplemente desconecto. Sí. Que yo sepa, los dominicanos no son así de calladitos. Ah, Fulgencio, ¿esto es normal? ¿O están durmiendo todos? ¿La mascarita? La mascarita. Ok. Vamos con la siguiente presentación. Sí, muy amable. Ok. A mí me corresponde hablar del shock cardiogénico. Aunque no soy especialista en insuficiencia cardíaca, muchas veces colaboramos con nuestros colegas en el manejo del shock cardiogénico, ya que en algunas oportunidades el común denominador de todas las subespecialidades de la cardiología cuando el paciente termina en falla cardíaca y en shock. Y un poco se ata con la última diapositiva donde vimos un paciente en shock cardiogénico, el manejo inmediato, el manejo multidisciplinario y la importancia del manejo de estos pacientes. Entonces, ¿cuál es el rol del apoyo mecánico circulatorio? ¿Cuál es la actualización en el shock cardiogénico? Sin lugar a duda que el shock cardiogénico sigue siendo el tendón de Aquiles para nosotros en nuestros hospitales y en pacientes que llegan muy enfermos, ya que hemos logrado poco, al menos en lo que es el cambiar la historia natural y las tasas de mortalidad de pacientes con shock cardiogénico. En línea general, un paciente que entra al hospital con shock cardiogénico tiene una mortalidad aproximadamente de 50-60%, independientemente de su causa. Y vemos en las curvas que están a mano izquierda que la prevalencia, la incidencia del shock cardiogénico viene creciendo. Se ven más y más complicaciones de shock cardiogénico en los hospitales. Sin embargo, y a pesar de la terapia de revascularización, a pesar del uso de los inotrópicos, a pesar de los intensivistas y nuestras subespecialidades y el aprendizaje de la cardiología, no hemos logrado realmente cambiar la historia natural de esta entidad. El shock cardiogénico tiene sus distintas etapas. Hay clasificaciones de shock cardiogénico A, B, C, D y E. Es siendo obviamente casi ya irreversible, refractaria, fulminante.
el estadio A siendo paciente en riesgo, como el paciente que presentamos que entró algo hipotenso con retención de líquido. Eso es un paciente que está en estadio A y B. Dependiendo del estadio del paciente, hay estudios que demuestran de que obviamente mientras mayor estadio, mayor mortalidad, que alcanza casi 60-70% en pacientes de estadio D y E. Esto es importante y es importante reconocer también de que lamentablemente los inotrópicos, los vasopresores, todos estos medicamentos que usamos a diario en terapia intensiva, realmente no hay estudios que demuestren que ellos cambien la historia natural del shock. Ayudan a estabilizar, parapetean al paciente un poco, pero cuando usted ve un paciente que tiene más de 5 o 6 inotrópicos guindando, probablemente el pronóstico de ese paciente sea del 10% de sobrevida, si acaso. De manera que estos medicamentos no han sido la panacea y aunque los utilizamos a diario en nuestras terapias para manejar al paciente, no pareciera cambiar la historia natural de los mismos. De manera que existe una necesidad, un llamado a la comunidad de cardiología, etcétera, de cambiar el paradigma y el manejo del shock cardiogénico. ¿Cómo podemos trabajar en conjunto para tratar de cambiar la historia natural de esta condición? Y actualmente en Europa, en Estados Unidos, existe un esfuerzo multidisciplinario en muchos centros multicéntricos. Se están creando registros con prácticas óptimas del manejo del shock cardiogénico. Se viene trabajando muy fuertemente el apoyo mecánico agudo, los distintos dispositivos, cómo se deben usar, en qué casos se deben usar. Pero al final lo más importante aún es tener el reconocimiento y la estructura de un equipo que logre manejar estos pacientes. Y en Estados Unidos al menos hay 100.000 millones de hospitales y muchos de estos pacientes terminan en estos centros y no son manejados en equipo y de forma eficiente, y es por eso que vemos estas tasas de mortalidad. Ahora, este esfuerzo viene llevándose a cabo desde hace muchos años. Desde el año 1964, cuando se trabajó en la primera teoría de un balón intraórtico, hemos visto que las curvas de publicación han venido creciendo y en los últimos años hemos visto un reapunte importante en el manejo, en la investigación y en el campo de la innovación en este espacio del manejo del shock cardiogénico. Pero todo esto empieza desde 1964 con el balón intraórtico. Y es realmente en estos últimos 10 años que hemos enfocado el esfuerzo de tratar esta condición, bien sea con revascularización, con el manejo de insuficiencia cardíaca y a través de investigación, de innovación y educación. La clave es reconocer que el shock cardiogénico es una emergencia. Cuando un paciente está en shock cardiogénico, muchas veces lo manejamos como que, bueno, vamos a ponerle un poquito de epinefrina, un poquito de vasopresina y lo vemos mañana. Eso es una emergencia y hasta que entendamos que es una emergencia que debe ser reconocida y atendida a tiempo, si no lo hacemos, ese paciente va a terminar en un shock cardiometabólico irreversible y refractario que lleva a las altas tasas de mortalidad que hemos visto. De manera que hay que interrumpir este proceso para disminuir y para eso hay que hacer el diagnóstico temprano y la intervención correcta de forma inmediata. Una de esas terapias o métodos diagnósticos que la doctora bien mencionó y del cual somos grandes, compartimos esa teoría de usar el cateterismo de corazón y derecho para realmente hacer diagnóstico. Esto se trata de una falla de ventrículo derecho, una falla de ventrículo izquierdo, cómo están los índices, cómo está el gasto cardíaco, cómo está el cardiac power, cuáles son los gradientes a través de las válvulas pulmonares, a través del circuito pulmonar y las presiones pulmonares. Es muy importante hacer el diagnóstico y entender en qué estadio del shock estamos para así poder romper este paradigma y cambiar la historia natural de esta condición. Y lo otro que es importante es entender de que no todos los pacientes los vamos a poder salvar y hay algunos en el cual no vamos a encontrar un puente, una solución para el tratamiento del paciente. En el caso que acabamos de presentar, estamos justamente en ese puente y no sabemos qué vamos a hacer. Tenemos un paciente con Impella, tenemos todos los inotrópicos, pero no hemos hecho un diagnóstico y no tenemos una solución y un puente que bien sea nos lleve a la recuperación o a una terapia de destino o a una reparación de una válvula mitral para cambiar el curso natural de ese paciente.
De manera que lo ideal es encontrarse con un paciente en shock que luce como un paciente que está solamente en un inotrópico, que tiene solamente un dispositivo que ha sido diagnosticado a tiempo y que está ahora en una plataforma listo para hacer una operación de apoyo mecánico ventricular. Esto es un perfil ideal y el propósito de esta presentación es discutir realmente el reconocimiento temprano y el tratamiento correcto para este tipo de pacientes. Entonces, entrando un poquito ya en la materia, ¿cuáles son los distintos dispositivos con los que contamos en nuestros centros cardiovasculares? ¿Dónde está la innovación y el reconocimiento en su uso en este grupo de pacientes? Estos se dividen en circuitos de apoyo ventricular izquierdo y derecho. Entre esos hay algunos que son pulsátiles, otros que son de flujo continuo. Entre los que son de flujo continuo tenemos el Impella y el PHP, que son de flujo axial, y tenemos los de flujo centrifugal, que son las cánulas de ECMO y el Tandem Heart, que son extracorpóreos en estos casos. Para el caso de los circuitos de asistencia ventricular derecha, tenemos también esos de flujo continuo, unos intracorporeales como puede ser el Impella RP y otros que son extracorporeales, que son el Protect Duo y las cánulas de VV ECMO. Lo ideal es cumplir con estos principios básicos y estas metas para el tratamiento óptimo del shock cardiogénico. Lamentablemente, ninguna de estas terapias ofrece, cumple con la respuesta de cada una de estas variables necesarias para el tratamiento ideal. Entonces, revisemos un poco el balón intraórtico, desarrollado en el año 1968, uno que seguimos utilizando en la actualidad. El balón intraórtico es un pulsátil y muchas veces nos enfocamos en el aumento de la presión diastólica. Pero no olvidemos que lo más importante que hace el balón intraórtico no es necesariamente el aumento de la perfusión durante diástole, sino es la descarga del ventrículo izquierdo, y la manera como usted va a ver eso es ver una disminución en la presión sistólica. Es importante ver una disminución en la presión sistólica porque eso refleja una descarga de presión de sobrecarga del ventrículo derecho. Ahora bien, el balón intraórtico, lamentablemente, en los estudios que se han realizado, no se ha demostrado al menos que en el manejo del shock cardiogénico cambia el pronóstico o el curso natural de estos pacientes. Y me atrevo a diferir un poco en la literatura porque en el uso diario, en muchos casos, el balón intraórtico, y ustedes seguramente se pueden identificar conmigo, realmente ofrece una solución, al menos temporal, un puente para luego resolver el problema del paciente, bien sea isquémico, de índole valvular, etc. Y es por eso, en vista de estos estudios, que su uso en el shock cardiogénico ha bajado de nivel y ahora es un nivel 2B, porque no ofrece ese apoyo necesario para realmente temporizar al paciente, estabilizar al paciente en casos de shock. Sin embargo, por lo menos en nuestro centro lo venimos utilizando mucho, sobre todo el balón intraórtico se viene utilizando mucho para pacientes pre-trasplante cardíaco que entran al hospital con algo de insuficiencia cardíaca, con algo de hipoperfusión tisular y como es una cánula pequeña, percutánea, relativamente pequeña, estos pacientes muchas veces pueden pasar 2-3 semanas con un balón intraórtico ante un reemplazo total de corazón. Y también en vista de que estos pacientes los vienen utilizando por 2 o 3 semanas, actualmente yo le diría que el 80-90% de las canulaciones que hacemos con balón intraórtico se hacen por vía axilar y a través de un abordaje percutánea. Y esto permite que los pacientes deambulen en el hospital con un balón intraórtico, mantiene la movilidad del paciente mientras espera una solución definitiva, bien sea un trasplante cardíaco, una terapia de apoyo ventricular, de asistencia ventricular. El Tandem Heart es un dispositivo interesante. En principio es una bomba extracorpórea centrifugal. Se realiza a través de una cánula de 23 French que se introduce en la aurícula izquierda, succiona sangre de la aurícula izquierda oxigenada y una cánula arterial de 15 French
que bombea por vía centrifugal, descargando así el ventrículo izquierdo, bypaseando el ventrículo izquierdo para realizar un apoyo mecánico importante. Este se puede ajustar en sus revoluciones, ofrece casi 4 a 5 litros por minuto y es sangre oxigenada de manera que no requiere de un cambiador de una membrana de oxígeno. Ahora, el mecanismo y los principios de acción de estos dispositivos es importante entenderlos. No es el que está a la mano, no es el que es más económico, es cuál es el mejor para el paciente. Entonces, ¿qué hace el Tandem Heart? ¿Cómo funciona el Tandem Heart? Esto es un dispositivo muy bueno para descomprimir al ventrículo izquierdo, pero primordialmente descomprimirlo en términos de volumen, no en términos de presión. Recordemos que el trabajo y el esfuerzo que hace el ventrículo depende de la precarga y de la poscarga. De manera que el Tandem Heart lo que más ofrece es disminución en volumen, ya que succiona de la aurícula izquierda, descarga el ventrículo, pero al mismo tiempo presuriza el sistema arterial y aumenta un poco la poscarga del ventrículo izquierdo. Es por eso que las curvas de volumen-presión vemos cómo se movilizan hacia la izquierda, pero se mantiene, la presión más o menos se mantiene, la del ventrículo izquierdo. La pulsatilidad de este dispositivo va a depender del trabajo que hace el ventrículo izquierdo. Si usted, digamos, maximiza el uso del Tandem Heart, le va a costar al ventrículo izquierdo, un poco como las cánulas de ECMO, a lograr esa pulsatilidad, y es algo que hay que vigilar, digamos, en el manejo diario de estos pacientes. Sus limitaciones es que son cánulas grandes, muchas veces vemos complicaciones vasculares asociadas, pero hay algunas características, algunos cuadros clínicos donde el Tandem Heart quizás sea la terapia de elección. Un ejemplo de eso puede ser, por ejemplo, una CIB postinfarto en un paciente que está en shock cardiogénico, donde uno logra descomprimir el ventrículo izquierdo para minimizar el shunt de izquierda a derecha. No colocas una cánula en el ventrículo izquierdo que puede empeorar, digamos, la CIB en un ventrículo lesionado donde podría más bien aumentar el riesgo de perforación. En casos de pacientes que tienen una válvula mecánica aórtica donde no puede cruzar la válvula aórtica con una impela, en un paciente que tiene, por ejemplo, un trombo en el ventrículo izquierdo y está en shock cardiogénico, donde colocar una impela puede representar una contraindicación absoluta, o en casos de insuficiencia aórtica severa. Es en estos casos donde quizás, si usted tiene un Tandem, el beneficio clínico puede ser favorable. Entrando en la familia y en el grupo del Impella, un dispositivo que usamos muy a menudo en nuestros centros, existe una familia de dispositivos de Impella. Esto es es una bomba intracorpórea de flujo axial y una microcánula, microturbina que succiona sangre del ventrículo izquierdo y bombea hacia la aorta. Inicialmente ellos salen con una cánula de 2.5, la familia de la casa de Abiomed, pero hoy por hoy contamos con el Impella CP, que es percutáneo periférico por vía generalmente femoral, y esto ofrece hasta 4 litros por minuto de bomba y de apoyo mecánico. También tenemos el Impella 5.0, este generalmente se inserta por vía quirúrgica a través de la subclavia o la arteria axilar con nuestros cirujanos. Y también tenemos el Impella RP de ventrículo derecho para casos de insuficiencia o de falla aguda de ventrículo derecho. ¿Cómo funciona el Impella cuando lo comparamos con el Tandem? Como vemos aquí, el Impella ofrece algo de ventaja porque no solo descarga el ventrículo en el volumen, pero también le quita y le resta la presión de sobrecarga de presión al ventrículo izquierdo. Entonces ofrece ese mecanismo doble donde realmente descomprime el ventrículo izquierdo de forma efectiva a través de estos dos mecanismos comparado con el Impella. El Impella 5.5 recién fue aprobado hace un año y pico en los Estados Unidos y lo venimos utilizando mucho en nuestro centro. Es una cánula un poquito más pequeña, de manera que hay menos interacción con el ventrículo. Otras de sus grandes ventajas es que ofrece monitoreo digamos, a distancia del ventrículo izquierdo, te permite evaluar la carga de volumen del ventrículo, las presiones intracavitarias,
de llenado de volumen diastólico final, que bien para el manejo clínico es sumamente importante y usted puede desde a distancia monitorear la respuesta hemodinámica de estos pacientes y ofrece flujos de hasta 4 a 5 litros por minuto. Y hoy por hoy nuestros cirujanos los utilizan mucho después de un caso de cirugía compleja o un paciente en shock cardiogénico que está en espera de un trasplante cardíaco. Y esto es un ejemplo más de un paciente con una impela axilar que está deambulando en espera de un trasplante cardíaco. Sin lugar a duda que tiene sus desventajas y sus limitaciones y hay que estar siempre muy pendiente de estos cuando uno tiene un paciente en una impela, el riesgo de hemólisis, el riesgo de perforación, de lesión en la válvula aórtica y obviamente complicaciones vasculares asociadas a la inserción de una cánula de un gran tamaño. Y sus contraindicaciones son evidentes, un trombo en el ventrículo izquierdo, una válvula mecánica en posición aórtica, la presencia de estenosis aórtica severa o enfermedad vascular periférica importante o bien un paciente con contraindicación absoluta a la anticoagulación, ya que es una microturbina que puede coagular y causar un ACV o embolismo sistémico importante. Algo parecido al Impella que viene en vías de desarrollo es el HeartMate PHP. Hay un estudio que se llama el SHIELD 1 y 2 que viene en desarrollo que está comparando el Impella con el PHP. Esto es una cánula que se inserta muy fácilmente, que ofrece flujos de hasta 6 a 8 litros por minuto y bueno, veremos en el tiempo cómo se compara este con el Impella. El ECMO es sin lugar a dudas todo el que tienen todos los hospitales disponibles que hacen cirugía cardíaca y tienen la capacidad de colocar pacientes en ECMO, bien sea venovenosos o venoarterial, una bomba centrifugal extracorpórea que ofrece hasta 5 litros por minuto y en casos combinados de shock cardiogénico con hipoxia importante, falla respiratoria, ofrece la capacidad de tomar sangre no oxigenada, oxigenarla a través de una membrana de intercambio de calor y de oxígeno y luego bombear luego al sistema arterial y presurizar al sistema arterial. Nuevamente, ¿cómo funciona el ECMO y de qué forma afecta al ventrículo? Vemos que las curvas de presión y volumen son distintas. El ECMO es excelente, digamos, para aumentar la presión de perfusión en los órganos. Sin embargo, en términos de descargar el ventrículo izquierdo no es tan eficiente. En efecto, hay muchos pacientes que en algunas oportunidades usted empieza el ECMO y el ventrículo izquierdo hace falla cardíaca y algunas veces hace edema pulmonar. Y es justamente porque presurizamos el sistema arterial, aumentamos en exceso la sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. Y es muchas veces importante combinar el uso del ECMO con alguna otra cánula de apoyo mecánico que descomprima y ayude a descomprimir el ventrículo izquierdo. Y hoy por hoy venimos utilizando mucho la combinación de Impella con ECMO justamente con ese propósito. Aumentar la perfusión tisular de órganos, descomprimir así el ventrículo izquierdo y no sobrecargarlo de presión. Así pues, esta combinación en casos de shock fulminante, sobre todo en patología isquémica, donde la sobrecarga de presión aumenta o disminuye el llenado coronario durante diástole, la combinación de estos dos dispositivos puede realmente ser muy eficiente y excelente para los pacientes. Ya para finalizar, el shock cardiogénico de falla derecha es una patología importante a reconocer, pasa muchas veces desapercibido en casos sobre todo de infarto, pacientes que entran a la unidad con infarto del segmento, con elevación del segmento CT, uno piensa que están hipotensos por falla del ventrículo izquierdo únicamente y muchas veces hay combinación y hay falla de ventrículo derecho simultáneo y es importante hacer cateterismo de diagnóstico derecho en este tipo de pacientes para verificar y confirmar a través de estos índices de PAPI que no hay un componente de ventrículo derecho asociado en estos pacientes, porque el ventrículo derecho también debemos apoyarlo y existen algunas terapias que vienen en vías de desarrollo mecánico, como es el Impella RP, como es el Protect Duo, que ayuda y facilita el tratamiento de estos pacientes en falla bicameral.
Esta es una diapositiva donde podemos apreciar un paciente con falla aguda tanto de ventrículo izquierdo y derecho, donde se le colocó una impela en el ventrículo derecho y una impela en el ventrículo izquierdo, así mejorando la oxigenación del paciente y la perfusión tisular. Este es el Protect Duo, que es otra cánula que se inserta por vía yugular, parecido al impela, que cumple la misma función de succionar sangre, digamos, de la vena cava superior o de la aurícula derecha y bombea la sangre en las arterias pulmonares, apoyando así el ventrículo derecho en su disfunción sistólica. Los determinantes de éxito, nuevamente, ya para finalizar, del manejo del shock cardiogénico, a mi parecer, es 1, reconocimiento temprano y estadio de los pacientes. Hacerle el profiling temprano con diagnóstico de hemodinámico. Tener a la mano herramientas de apoyo mecánico que te permiten evaluar al paciente, estabilizarlo para luego determinar una terapia definitiva de solución. Y más importante aún, un equipo multidisciplinario que trabaje en conjunto, que reconozca esta entidad como un estado de emergencia para así identificar y resolver el problema del paciente. En nuestro centro contamos con un equipo de shock dirigido por un cirujano, un intensivista y también un director médico cardíaco de insuficiencia cardíaca, y tenemos un hotline que permite llamar inmediato en un paciente de shock para hacer diagnóstico y tratamiento precoz. Y pensamos que con este tipo de abordaje multidisciplinario y atendiendo de forma abrupta esta condición clínica, vamos a poder lograr cambiarle la vida y el curso y la historia natural de estos pacientes que son muy enfermos. Gracias.